Como lo hicimos. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Muy bien, ayer a la manera de Donald Trump, no sé si fue inspirado por eso, pero Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que tenía un reality, ¿no? El aprendiz, donde parte de lo que le encantaba era echar gente. El momento clave era en el que... You're fired. You're fired. You're fired. Era, estás despedido, estás despedido. Bueno, se presentó Javier Milei en una apuesta rarísima, porque era en La Nación Más, donde él tenía una iluminación distinta a la de los periodistas. Tiene que ver con estas tomas que le gusta que le hagan de arriba y demás. Bueno, pero fue en vivo a La Nación Más. No es inusual que esté en La Nación Más. Creo que el único horario que le faltaba era la primera mañana en este último tiempo, pero fue en vivo a los estudios de los cuales sale La Nación Más, una puesta en escena rarísima porque estaba iluminado distinto que todos los demás. Y ayer Javier Milei, tempranito, a esta hora, un poquito más tarde, porque arrancó a las 9 el reportaje, decía que había echado, dice, se está enterando ahora mismo, había echado al secretario de Trabajo, Omar Yassin. Dado que no hay Ministerio de Trabajo, era la máxima autoridad en materia de la regulación de las cosas del trabajo. ¿Por qué? Porque le echó la culpa por un decreto que no firmó tampoco y en el cual... Vaya a saber uno qué tipo de intervención le asignó Javier Milei. Normalmente el que le alerta y quien debe cuidar, como se llama habitualmente en la jerga, la firma del presidente, es el secretario legal y técnico. Bueno, en este caso, y en algo que se interpreta también como un nuevo capítulo de cierto tironeo entre Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que es la que tiene bajo su ala a la Secretaría de Trabajo, la ministra de Capital Humano, donde, bueno, Nicolás Posse es una figura muy intrigante del gobierno de Milei. Hemos hablado de Karina, su mano derecha, hemos hablado de Santiago Caputo, este joven hiperlibertario que le maneja todo lo vinculado a la comunicación, y Nicolás Posse es un ex compañero de trabajo del grupo de Urnequian, de la Corporación América, de Javier Milei, a quien muchos le atribuyen estar metiendo gente en todos lados y ser extremadamente controlador de la designación de ciertos puestos. Ya había tenido un tema en ANSES con la designación de Giordano, que después Javier Milei lo echó cuando Sandra Petovelo quiso designar a su reemplazante. La cuestión es que en ese juego de intrigas, el que también es este gobierno, con una enorme desconfianza que se cuelan casi todas las decisiones de Milei, que terminan finalmente tronando el escarmiento, y nadie entiende muy bien de dónde viene. De hecho, Ferraro, que fue, ¿se acuerdan del secretario, ministro de Infraestructura, fugazmente? Ayer contó en una entrevista con Ale Berkovich que después fue y le pidió perdón, Posse, porque ¿qué pasó? Lo echaron porque le echaron la culpa de haber contado infidencias en las reuniones de gabinete. Él dijo, bueno, la verdad es que igual yo estaba a cargo de un Ministerio de Infraestructura que cuando decidieron paralizar por completo toda la obra pública, mucho más sentido tampoco tenía. La cuestión es que es una manera muy particular la que tiene Javier Milei de echar a los funcionarios, los que les echa culpas que no están del todo claro que realmente sean de ellos, ni que Ferraro haya filtrado información de las reuniones de gabinete, ni que Yassin haya sido el responsable de que Javier Milei firmara, según él, sin darse cuenta, un aumento que también le iba a llegar a los ministros y al propio presidente de la Nación. Pero además no es un error, entre comillas, que detectan ellos, sino que salta vía Tolosa Paz, que lo empieza a decir en redes cuando encuentran otros colegas periodistas también los decretos. Cuando ya había sido depositado ese dinero, supuestamente se habrán enterado todos los que cobraron el incremento. Pero bueno, la cuestión es que alertado por la oposición de esta situación, da marcha atrás y termina echando a Yassin. Antes había echado al segundo de Yassin, que nunca llegó a asumir, que se llama Horacio Pitrau, era el subsecretario de Trabajo, y le habían echado la culpa por haber intentado un acercamiento de Petovelo con Armando Cavalieri, el titular del sindicato más numeroso de la Argentina de comercio. Salió una foto, no le gustó a Milei, entonces lo echaron a ese también, que no llegó a asumir. Después están todos los otros echados. Giordano, que también dependía del ANSES, dependía del ámbito de Petovelo, echado porque su mujer votó en contra de uno de los incisos de la ley ómnibus en el Congreso, siendo diputada de la provincia de Córdoba. Después también echó por esta razón a Flavia Rollón, la salteña, que también dijo, bueno, qué sé yo,
porque no le gustó la actitud del gobernador salteño Sáenz. La verdad es que uno ve los últimos, entre nombramientos que no se han hecho y funcionarios echados, también se fue del ámbito de Petovelo el que era el encargado de los comedores, de abastecer los comedores populares. Bueno, en esta gestión bastante rara de muy poquitos funcionarios que acceden a la intimidad presidencial y de enorme prevalencia de la desconfianza del propio Estado y de los funcionarios que designan. Pues este último funcionario era alguien que le había recomendado el PRO. Bueno, terminan enterándose por los medios que los echan. Cuestión, Javier Milei lo echó de esta manera al secretario de Trabajo, dijo, se está enterando ahora, y dijo que retrotraía el incremento y daba por cerrado el asunto. Finalmente la que se encuadró fue Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que después que recibieran el reto público de Javier Milei, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y ella, porque también habían colgado el aumento de los trabajadores del Parlamento a los diputados y los senadores, lo retrotrajeron. Bueno, y hablando del Congreso, hoy se va a dar una discusión muy interesante, no empujada por el gobierno, precisamente, que no tiene mucho apuro. Dentro de la motosierra, el sector más afectado, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, digo, no es que lo diga la izquierda socialista, sino son los jubilados, que son el gran ajuste de este periodo de Milei para alcanzar el superávit fiscal. Tuvo que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, que perdieron por paliza contra la inflación, y entonces lo que quieren ahora, de la mano de Pichetto, y en esto hay que ver, porque nadie quiere quedar pegado con el kirchnerismo, los sectores opositores que colaboran más con el gobierno de Milei o que son más cercanos, pero a la vez si juntan fuerzas, los obligan a debatir ciertas cosas, quieren que se discuta cuanto antes la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Milei se queja mucho de esta fórmula, pero mientras tanto aprovecha, porque es una fórmula que ajusta para atrás. Entonces, en altísima inflación, durante los 3 meses, si vos no actualizás el bono, que Javier Milei lo que hizo con Toto Caputo fue actualizarlo muy poquito, bueno, lo que opera es una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, que son los que están pagando gran parte de la licuación de este periodo. La cuestión es que ahora van a ver si finalmente se mueven en el Congreso y arrancan con la discusión de una nueva ley de movilidad jubilatoria, que como siempre, cuando hay un cambio, pasó de Macri a Alberto Fernández, el empalme, es decir, cuando saltás de una a otra, si hay una pérdida nadie la compensa, ¿no? Hay que ver ahora, y venimos hablando, el Fondo Monetario le ha dicho de varias maneras, le dijo, ojo que no tienen que pagar los sectores más desprotegidos el peso del ajuste, ojo con las jubilaciones, ojo que no pierdan tanto. Bueno, hay un intento de la oposición hoy para arrancar esa discusión, y hoy se va a conocer también el número de inflación del mes de febrero para la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos fue que 14%, el gobierno espera alrededor de un 15% para el mes de febrero, sabiendo que marzo ya va a ser un mes un poco más caliente de vuelta por la quita de subsidios, que va a pegar muy fuerte en la clase media y alta, y lo que tiene que ver con el factor estacionalidad, de la vuelta a clases y demás. Ahí el dato es las provincias, arrancando por Córdoba y la provincia de Buenos Aires, ofreciendo cuotas financiadas para pagar en cuotas la tarifa de luz.